¿Te gustaría contar con un método que te ayude en todas las situaciones difíciles que se presentan cada día? Que te ayude con la ansiedad, con el miedo, que sea efectivo, práctico, gratis. Pues ese método ya existe y está al alcance de todos. Quédate porque hoy hablaremos de la oración y su gran poder. Hola, soy Amparito. Gracias por estar aquí, viviendo la palabra. Y para continuar con el tema, es necesario que se hagan unas preguntas. ¿Oran? ¿Con qué frecuencia oran? ¿Cuál es el motivo de su oración? ¿Cree que Dios le contesta? Bueno, yo voy a empezar a contestar esas preguntas, digamos, de mi parte. Entonces, bueno, orar. Antes de conocer al Señor, yo no oraba. Tampoco rezaba, porque la verdad no me llamaban la atención el hacer estas repeticiones, que en la palabra el Señor las llama vanas repeticiones, repeticiones que no dicen nada. Orar tampoco lo hacía porque no sabía cómo hacerlo. Pero cuando empecé a conocer al Señor Jesucristo y empecé a comprender que hacer una oración no era tan difícil, era como iniciarlo con una conversación, como ya les he dicho en otros videos, y así lo hice. Esta relación con Dios fue creciendo y me fui dando cuenta que Él sí se interesaba en mí, porque antes yo pensaba que Él estaba ya muy lejos, que no se iba a interesar por una sola persona entre tantas cosas en el mundo que pasaban mucho más graves, catástrofes, cosas, y yo decía, no se va a fijar en mí y en los problemas que yo tengo. Mas no era así, así que a medida que fui conociendo a Dios a través de su palabra, fui entablando una mejor relación con Él y fui aprendiendo a orar, a dirigirme a Él. Esto es maravilloso porque nos vamos dando cuenta que el Señor tiene mucho para nosotros, mucho que ofrecernos. Y bueno, Él mismo nos da esa instrucción en la palabra acerca de la manera como Él oraba. Hay varios ejemplos. Uno lo encontramos en Lucas 5:16 y en Marcos 1:35-37. En estos versículos nos habla de que el Señor se retiraba a lugares solitarios, que lo hacía aún cuando estaba oscuro. Esto quiere decir que lo hacía muy de madrugada. Entonces ahí ya el Señor nos está dando unas pistas de cómo era que a Él le gustaba hacer su oración. Y pensemos en una cosa, si Él era el Hijo de Dios y buscaba orar a su Padre que está en el cielo, creo que con mucha más razón deberíamos hacerlo nosotros. Al igual que nos dejó esa oración que es una guía, un ejemplo para que nosotros nos podamos dirigir a Él. Y es la que está en Mateo 6, de 9 al 13, que es esa oración tan conocida y creo que es la primera oración que todos aprendemos, que es el Padre Nuestro. Recordemos, mire, en esa sola frase que está en esa primera oración, el Señor Jesús nos enseñó a dirigirnos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, esta frase inicial es muy importante porque aquí nos está aclarando el Señor Jesús que no hay que dirigirse a nadie más, no hay que buscar otras personas que no merecen la gloria y que no nos van a responder, porque el único que tiene todo el poder sobre nuestras vidas, sobre nuestras acciones, es nuestro Padre que está en el cielo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, en la palabra no vamos a encontrar ninguna oración que diga a María, la Madre de Dios, ni que diga al santo tal o al santo otro, o que vaya dirigida a algún apóstol o algún tipo de ángel. No.
El Señor Jesús nos dejó esta enseñanza específica. Nos dirigimos al Padre Nuestro. Y en otro video les voy a traer la oración completa y todo su significado. Pero recuerden, es un ejemplo que nos dejó el Señor, porque a Él le gusta que nos dirijamos a Él con nuestras palabras, adorándole y expresándole cuánto lo necesitamos y cuánto lo amamos. Bueno, y está ese otro interrogante que nos dice, ¿qué nos motiva a orar? ¿Qué los motiva a orar a ustedes? Lamentablemente, casi siempre, cuando no tenemos una relación continua, una relación firme con el Señor, ¿qué es lo que hacemos la mayoría? Lo buscamos en esos momentos difíciles, esos momentos en que ya pensamos que todo está perdido, que no sabemos a quién acudir. Entonces, ahí sí buscamos al Señor, pero esa no debería ser la motivación, ya que la oración debería ser algo que debe estar presente constantemente en nuestras vidas, algo recurrente, algo de todo el día, no solamente cuando estamos pasando por una prueba o no solamente cuando necesitamos pedirle algo al Señor, sino constantemente meditando con Él, comentándole a Él todas las cosas que nos suceden a través del día. Miren, la oración es lo más importante que debe haber en nuestras vidas, porque es la que nos lleva a comunicarnos con nuestro Dios, nuestro único Dios verdadero, un Dios que es santo, y es ese puente que nos ayuda a relacionarnos, a que Él nos escuche y también a que nosotros lo podamos escuchar a través de su palabra. Y la instrucción textual la encontramos en 1 de Tesalonicenses 5, 17 y 18, que dice así: Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, ya estos versículos nos habla claramente cuando dice que orar sin cesar, o sea, haciéndolo constantemente, no solo de pronto una vez por la mañana cuando salgo y le digo, Señor, gracias, ayúdame en este día, y me salgo corriendo, y no. Es mantenernos constantemente en oración, porque podemos hacerlo de diferentes formas, no necesariamente cada momento. Entonces ustedes estarán pensando, yo tengo que correr a ir porque tengo que hacer esa oración. No, constantemente estamos haciendo nuestras cosas diarias y haciendo a Dios parte de nuestras vidas. Entonces, mientras que yo estoy haciendo el desayuno, le estoy dando gracias a Dios por la salud de mi familia, por la provisión. Cuando voy a salir de casa, hacer alguna diligencia, le estoy diciendo, Señor, guárdame al salir, ayúdame con estas vueltas que voy a hacer. Tal vez cuando voy caminando, a veces vienen estos pensamientos cuando vemos a otra persona y decimos, esta persona, ¿qué estará pasando? Señor, ayúdalo. Es estar ahí en una constante. Eso es la meditación con Dios, estar constantemente como en una oración permanente con el Señor. Entonces también nos dice que debemos dar gracias por todo. Claro que sí, porque si amanecemos con vida, si podemos levantarnos, si podemos realizar muchas actividades, es porque solo el Señor lo permitió. Mantengan presente que Él está al control de todas las cosas en el universo y en nuestras vidas. Él se ocupa, Él es el quien determina quién hoy sí se levanta y quién tal vez ya no lo hace. Tengamos presente eso. La oración es muy importante en nuestras vidas, pero cuidado, porque hay dos tipos de oración: la oración falsa y la oración verdadera. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Cuál es esa oración falsa? La oración falsa es la que proviene de esas personas
que nunca han tenido una relación con Dios, que tal vez alguien un día se les acercó a hablarles de Jesucristo y no lo quisieron aceptar, lo rechazaron. Es aquellas personas que no lo han recibido en su corazón como su único Señor y Salvador. Lamentablemente estas oraciones no serán escuchadas por el Señor. Además, está muy claro en nuestro manual que nos indica cómo es que debemos orar. Nos indica también cuál puede ser ese lugar, cuál puede ser ese momento y nos da el ejemplo de una oración. Pero nada de estas instrucciones tienen sentido si no mantenemos, si no le abrimos nuestra vida, nuestro corazón al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Una vez que hacemos esto, hemos entablado una relación con Él y vamos a empezar a seguir un estilo de vida que Él mismo nos plantea a través de su palabra, y está en Juan 14:6, donde claramente el mismo Señor Jesús nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Claramente Él nos está entregando la forma, nos está diciendo: mire, así es, no nos busquemos otras formas ni otros métodos, porque eso no nos va a llevar directamente a que el Padre escuche esa oración que tal vez en un momento difícil necesitamos que nuestro Padre la escuche. Y también lo encontramos en el Salmo 2:12, donde nos dice el Señor que debemos honrar a su Hijo para que Él no se enoje y no venga tal vez una destrucción. Y en este mismo salmo nos dice: bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces, la garantía de que el Señor escuche nuestra oración, que nuestra oración sea efectiva, que podamos tener un diálogo con Él, porque la oración verdadera es la que va en los dos sentidos, donde hay un diálogo cuando elevamos nuestra oración, pero también el Señor nos habla y lo hace a través de su palabra. Y la oración falsa es aquella donde simplemente cualquier día llegan y solo van a pedir y pedir y pedir sin tener en cuenta ese sacrificio de salvación que Cristo hizo, sin comprenderlo y sin saber lo que Dios puede hacer por sus vidas. Bueno, ¿y con qué frecuencia deberíamos hacerlo? Pues les cuento que la oración debe ser algo constante en nuestras vidas, porque es la que nos permite llevar a Dios esas necesidades que tenemos diarias, y para que asimismo el Señor nos las pueda suplir. También es necesaria porque es allí, en momentos de oración, donde el Señor nos consuela, donde el Señor nos fortalece. Y así iremos cultivando intimidad con el Señor. Él se irá convirtiendo en ese confidente de todas las situaciones que se nos presentan y que necesitamos consultarle, porque a menudo a menudo vamos por el camino equivocado, y a través de la oración podremos recibir su guía. La oración también es un escudo muy fuerte que nos protege de la ansiedad, de la preocupación, y a través de la cual obtenemos la gracia y ese control que Dios nos ofrece. Y una parte muy importante: nos libra de la tentación. Además, que la oración es esa herramienta donde podemos ir a confesar todos nuestros pecados, todo lo que hemos hecho mal. Se lo debemos confesar al Señor y tenemos en Él seguridad de que Él no es un hombre, sino es nuestro Dios todopoderoso, que sabrá guiarnos con amor, que si debe exhortarnos, también lo sabrá hacer. Y esto lo encontramos en el versículo de Primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Piensen una cosa:
¿quién más nos puede dar esta garantía? Solo Él, por ser santo, santo, santo. En Él no hay mancha. Él es perfecto y es a la persona que debemos acudir para arrepentirnos de todo lo que hemos hecho mal. La oración es la que nos hace cercanos con Dios, es la que nos ayuda a permanecer en Él y Él en nosotros, porque el Señor siempre está dispuesto y quiere entregarnos todo eso que necesitamos y consolarnos. Él también quiere alivianar nuestras cargas, pero ¿cómo lo puede hacer? Solamente si nosotros nos acercamos y clamamos a Él. Y les voy a leer un versículo donde el Señor nos muestra una promesa si permanecemos con Él, y está en Juan 15:5 de la versión Dios habla hoy, que dice así: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces, este versículo, esta palabra está muy clara. Debemos permanecer en el Señor. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la oración, porque recuerden que lejos del Señor, nosotros por nuestra cuenta, en nuestras fuerzas, nada podemos hacer. Bueno, y el último interrogante es ese: ¿cree que Dios escucha nuestra oración o escucha tu oración? Tal vez muchos en este momento estarán diciendo: no, yo no creo que la escuche porque nunca lo he hecho, porque yo no lo conozco, porque no sé quién es ese Dios, porque no sé quién es Jesucristo, pues yo sé que murió por allá en una cruz. Y si no comprendemos estas cosas, no vamos a poder elevar esa oración y por ende pues el Señor no nos va a escuchar. Entonces digamos que lo que más influye, lo que impide que nuestra oración sea escuchada es el pecado que está en todos nosotros, porque todos somos pecadores. Lo dice en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque lo vemos desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron desobedeciendo a Dios, teniéndolo todo, no necesitaban absolutamente nada, y de ahí en adelante pues todos somos pecadores, pero la esperanza de redimirnos de ese pecado, de obtener ese perdón, está en el Señor Jesucristo, quien dio su vida en la cruz, hizo ese sacrificio de salvación. Él lo quiso hacer, Él quiso poner su vida por nosotros y el Padre lo permitió, porque era la única manera de poder llegar al Padre, era la única manera de que seamos aceptados delante de Dios. Era la única manera de que tengamos esa oportunidad de salvación en la vida eterna, pero también una oportunidad de un cambio de vida en este momento, en este mundo, en la vida que cada uno estamos viviendo actualmente. Si recibimos a Cristo en nuestro corazón y lo aceptamos, será un cambio de vida. Recuerden que el Señor Jesucristo y su obra no es una religión, no debe llevar etiquetas, porque así está en su palabra. Él viene a traernos ese mensaje de salvación, un mensaje sencillo y claro para todos, sin restricciones, sin ningún tipo de protocolo, sin tener que llenar ningún tipo de requisito. El único requisito es que reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y Él, por medio del Espíritu Santo, hará un cambio de nuestro corazón y vendrá ese cambio para nuestra vida, donde vamos a seguir un estilo de vida a la manera del Señor Jesucristo. Bueno, y a manera personal yo les puedo decir que cuando
tenemos una relación con el Señor, cuando lo hemos aceptado en nuestra vida, la oración es el arma más poderosa, porque por la misma podemos clamar a Dios diferentes cosas. Yo lo hablo en mi caso, bueno, un ejemplo podría ser que ya pasó más de un año de pandemia y yo elevé una oración a Dios pidiendo esa protección sobre mi familia, sobre mí misma, y hasta el momento ninguno nos hemos visto afectados por este virus que anda por ahí. Hemos permanecido en una muy buena salud, y yo tengo que decirles que he estado varias veces en el hospital. Tuve que hacerme una cirugía, pasé por todo esto en medio de los contagios, en medio de los picos, bueno, todas estas cosas, y el Señor me ha guardado, me ha librado de todo esto. El Señor atiende nuestras oraciones. No nos perdamos de este poder que tiene la oración, porque a través de la oración el Señor sana, el Señor nos levanta, el Señor nos entrega la provisión que necesitamos para nuestras vidas, el Señor guarda nuestras familias, el Señor nos da todo lo que necesitamos. Entablemos una relación con Dios para que podamos disfrutar de este maravilloso poder que es la oración. Bueno, y como todas las semanas te pido que te suscribas al canal. Allí en el letrerito rojo toca la campana para que YouTube te envíe la notificación cada semana de un nuevo video. Dale me gusta, porque así contribuyes a que este canal crezca y este mensaje siga llegando a más personas que como tú lo necesitan. Bendiciones.